Qué gusto saludarlos, amigos. Antes de analizar el tema de la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por el triunfo de Rafael López Aliaga. Es el triunfo de la democracia. Nosotros, los apristas, hemos apoyado vigorosamente esa candidatura por lo que representa y nos alegramos mucho que esto haya sucedido. Y también debemos remarcar que así como ganó López Aliaga, eh, Perú Libre, el partido de gobierno, Juntos por el Perú, sus socios políticos, y Acción Popular y los morados fueron derrotados aplastantemente a nivel nacional, lo cual ya va marcando una tendencia en el país, sobre todo porque esos grupos están apoyados por el gobierno, por la maquinaria del Estado, por los prefectos, subprefectos y autoridades. Han sido derrotados, de tal manera que más allá del personaje, esto ha sido un triunfo de la democracia. Un triunfo de la democracia que sucede a 2 días de comenzar la Asamblea General de la OEA en nuestro país, que reunirá a cancilleres de los diferentes países miembros del sistema interamericano. Y sobre este punto, algunas reflexiones. Considero que es absolutamente indispensable que en esta asamblea se pronuncie de forma categórica sobre la sistemática violación a los derechos humanos que vienen sucediendo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que aunque ya no están en el sistema, sin embargo, originalmente formaron parte de él. Son países donde tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, los grupos europeos los han responsabilizado de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, torturas, excarcelación de personas y naturalmente de hambruna y éxodo de millones de ellos en búsqueda de libertad y de bienestar. La OEA tiene que pronunciarse en este aspecto, expresar su firme repudio a esas dictaduras. Por otro lado, es necesario también revisar la famosa Carta Interamericana Democrática que se suscribió en el Perú, por una razón, porque en 20 años ningún país ha sido sancionado, a pesar de haber violado el sistema democrático y los derechos humanos. Y esto ocurre porque el número de votos que se necesitan es 2/3, es muy alto. Bastaría reducirlos a la mitad más uno para que los países que incumplen sean sancionados. Pero también estas sanciones tienen que estar aparejadas de exigencias de los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, que no pueden seguir prestando dinero a países a gobiernos que asesinan, que torturan, que violan, que cometen atrocidades con sus ciudadanos. De tal manera que este es otro de los puntos que tenemos que ver. También señalar que es importante que la Asamblea se pronuncie de que es incompatible con los principios democráticos que un gobernante llegue al poder por una determinada constitución que le da un plazo para ejercer la presidencia, que puede ser 4 o 5 años, sin reelección, pero una vez que llega al gobierno, aprovechando que es mayoría parlamentaria suya, cambia la constitución y se queda en el gobierno los años que le da la gana. Así ocurre en Cuba, que tiene 63 años en el gobierno, en Nicaragua, que van a tener 31 años el dictador actual. En Bolivia trató de hacer lo mismo Evo Morales hasta que lo sacaron del poder, ¿no? Y en Venezuela, que van a tener 29 o 30 años en el gobierno, cambiando sucesivamente la constitución. Este es un fraude. Cuando usted vota ciudadano por una persona para que ejerza el cargo 4 o 5 años, usted no está votando para que una vez que llegue ahí, convoque una asamblea constituyente y vayan prolongando sistemáticamente el mandato y utilizando los instrumentos del poder se quede de manera permanente. Otro punto que considero que es indispensable que la OEA se pronuncie es ante la intromisión en asuntos latinoamericanos o hemisféricos de potencias extracontinentales, como el caso de Irán, Rusia y China, que
que vienen a constituirse un soporte diplomático de las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Les venden armamentos abiertamente, les dan auxilio económico. Y en el caso de Irán, por ejemplo, el gobierno venezolano les ha donado 1 millón de hectáreas cultivables, un acto además inconstitucional. Y, por otro lado, los otros gobiernos han ofrecido su territorio para que las Fuerzas Armadas rusas puedan hacer prácticas militares ahí. Una vergüenza que esto ocurra. Estos son algunos de los pronunciamientos que tiene necesariamente que hacer la OEA, como también tienen que pronunciarse censurando con toda claridad al régimen genocida de Putin. No solamente por factores ideológicos tenemos que hacerlo vinculados a los derechos humanos, al uso de la fuerza, que son principios internacionales, sino porque esa guerra insana de un dictador que pasará a la historia en la misma galería que Hitler, que Mussolini, que Stalin, ¿no? Está afectando a todo el sistema mundial, está encareciendo los préstamos, no tenemos fertilizantes, lo cual crea graves problemas en la agricultura y encarecen naturalmente con ello los créditos. Entonces, la OEA no puede callarse ante un hecho que es universal. Repudiar a Putin es una obligación moral del sistema interamericano. Nosotros esperamos que en esta asamblea, cuya organización nos ha costado 12 millones de soles, no se tomen medidas contundentes en temas determinantes para el hemisferio. Y estoy haciendo referencia concretamente a reformas que hay que hacer. Una de ellas, por ejemplo, de las muchas que podría decir, está referida a que hay 2 actos que son fundamentales en el trabajo de la OEA. La llamada veeduría electoral, es decir, en enviar misiones técnicas a un país para ver si las elecciones se han realizado de acuerdo a los estándares internacionales y que no ha habido fraude. Y el otro es derechos humanos, a través de su comisión que se debe enviar a un país para determinar si se están o no violando los derechos humanos. Muy bien, en esos 2 casos, para que venga la veeduría electoral y para que venga una comisión de derechos humanos, tiene que autorizarlo el gobierno, lo cual es insólito, por eso no lo autorizan. A ver, pues si autoriza algún gobierno que viola los derechos humanos que vaya a hacer una inspección de la comisión. Eso deben ser, digamos, encargaturas naturales de la propia OEA y no estar dependiendo de la buena voluntad de un gobierno que acepte o no acepte que venga la Comisión de Derechos Humanos o la veeduría electoral. Estaremos al tanto de lo que pasa en esa asamblea, ¿no? Que definitivamente es muy importante. Y quiero terminar con lo siguiente. También es necesario que en esa asamblea se diga con toda claridad que acá en el Perú no hay posibilidades de un golpe de Estado, como lamentablemente el presidente anda esparciendo en cada evento internacional o sus salidas al exterior. No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado y no debe haberlo. Entonces, esas son maniobras desestabilizadoras que hay que advertirlas con toda claridad, con rotundez y con firmeza. Muchas gracias y un buen día para todos.